Hola, somos el equipo 1 y vamos a presentar sobre las funciones exponenciales y logarítmica. El equipo está conformado por Carla Miranda Romero Moreno Valle, Ana Guadalupe Bravo Rodríguez, Ángeles Corona Maravilla, Karen Hernández González y Marisol López Enríquez. Esta presentación tiene como objetivo dar a conocer sobre las funciones tanto exponencial como logarítmica, sus características, las leyes de los logaritmos, de qué manera se resuelven estas funciones y para qué se utilizan. Primero que nada, la función exponencial es aquella función que en el lugar del exponente tiene una variable independiente x. Tiene de base una constante a y se escribe de este modo. Principalmente permite referenciar fenómenos que crecen cada vez con mayor rapidez, lo que significa que la tasa de crecimiento de esta función es directamente proporcional al valor de la función. Tanto esta función como la función logarítmica son funciones trascendentales. Aquí se muestra un ejemplo. La gráfica está muy apegada a la X porque mientras la X se va volviendo más y más negativa, la gráfica se va moviendo más y más al lado izquierdo. A conocer la forma general de las funciones exponenciales se utiliza para poder ser capaces de graficar ecuaciones. También existe una tabla de valores con la que se puede encontrar la curva de la gráfica con mayor precisión. Ahora, la función logarítmica. La función logarítmica se escribe de este modo y se lee como la función de x es igual al logaritmo base a de x. Las funciones logarítmicas son básicamente las inversas a las funciones exponenciales. Solamente existe para x es mayor a 0. De la base siempre es igual a 1 y al igual que las funciones exponenciales, el logaritmo es de base a. Aquí se muestra un ejemplo. Para resolver las funciones logarítmicas se utiliza la función, bueno, se toma como base la función exponencial y se utiliza, pues nos basamos en la gráfica de la función exponencial con base a 5 en este caso por la ecuación, y el argumento de la función logarítmica siempre debe ser positivo. Bueno, y yo voy a hablar acerca de las gráficas de las funciones exponenciales y las funciones logarítmicas. Primero, hablando de las funciones exponenciales, como mis compañeras ya habían comentado antes, son de la forma a b elevada a la x, que x puede ser cualquier número de la recta numérica. Primero, una de sus principales características de estas funciones es que en su gráfica se muestra una tasa de crecimiento que es proporcional al valor de la función. Con esto decimos que una cantidad depende de la otra y se encuentran en un punto específico. Esto quiere decir que los números van a tener un solo punto específico y no van a poder repetirse con alguna otra coordenada. Entonces, eso. Luego, el dominio de las gráficas de funciones exponenciales son los números reales, que los números reales pues son los números de la recta numérica. Luego, existen dos tipos de gráficas de funciones exponenciales que son las crecientes y las decrecientes. La que se muestra en la imagen de aquí es creciente y, por ejemplo, la de abajo, aunque no se ve muy bien, muestra cómo está las funciones creciente y decreciente. Entonces, cuando el valor de a sea mayor a 0 y mayor a 1, la función exponencial va a tener una función creciente, es decir, que va a ir para arriba. Y cuando a sea
menor a 0 y menor a 1 va a tener una función decreciente que va hacia abajo, como se indica en las imágenes que se muestran. Y una de las cosas importantes acerca de este tipo de gráficas es que intersecta con el eje Y, pero no toca el eje X. Como se puede observar en la primera imagen, aquí está la recta numérica y aquí se encuentra el eje de las X y se pone esta línea que es la que indica que de ahí no va a pasar y que no va a tocar nunca el eje de las X. Y bueno, hablando acerca de las funciones logarítmicas, primero cabe mencionar que las funciones logarítmicas son el contrario de las funciones exponenciales. De hecho, en esta es donde más como se nota, aunque no se ve mucho porque por la cámara se tapa. Esta es la función exponencial y esta es la logarítmica y aquí se nota cómo son contrarias. Primero, hablando acerca de estas gráficas, como su nombre lo indica, estas son basadas en un logaritmo. Primero, hablando cuando a es mayor a 0 pero menor a 1, estas van a ser decreciente. Como se muestra en esta imagen, aquí en la roja va decreciendo la función. Y pues cuando sea mayor a 1, va a ser creciente, como se muestra en esta, y aquí se muestra la función decreciente en comparación a la función creciente. El dominio de las funciones logarítmicas siempre van a ser los números reales positivos, y estas son continuas, es decir, que pueden tener valores mucho más grandes y mucho más lejos de lo que aquí parece. Y igual una de sus principales razones es de que siempre van a pasar por los números, por los puntos 1,0 y A,1, como aquí aparece más o menos sería acá y como por acá. Hola, soy Angie Corona Maravilla y les voy a decir las características de las funciones exponenciales y logarítmicas. Vamos a empezar con las características de las funciones exponenciales. Bueno, como acá lo dice, la función exponencial es de la forma fx igual a elevada a x, siendo a mayor que 0 y a diferente a 1. La base puede ser un número real positivo distinto a 0 y a 1. El dominio de las funciones exponenciales siempre va a ser números reales. El dominio son números reales y el ámbito son números reales positivos. Esto significa que la función está definida de números reales a números reales positivos. Las funciones siempre van a ser continuas. Todas las funciones exponenciales van a ser continuas. Si la base es mayor que 1, la gráfica de la función es creciente, o sea, crece. Y si la base está entre 0 y 1, la función va a decrecer, o sea, va a ser una función decreciente, como acá lo dice. Si a es mayor a 1, la función es creciente. Y si a está entre 0 y 1, la función decrece. En el caso de las gráficas, la función creciente, si las preimágenes son negativas, las imágenes están entre 0 y 1. Si las preimágenes son positivas, las imágenes son mayores a 1. Y en el caso de las funciones decrecientes, si las preimágenes son negativas, son mayores a 1. Y si las preimágenes son positivas, estarán entre 0 y 1. O sea, si se dan cuenta, es prácticamente lo mismo, pero al revés. O sea, como si tuvieran un espejo. Ahora, vamos con las cóncavas. Todas las funciones exponenciales serán cóncavas, ¿ok? Y acá, esto se refiere a las asíntotas. Vean, el eje X es una asíntota horizontal. O sea, si A es mayor a 1, al elevar un número mayor que 1 a cantidades negativas cada vez más grandes,
El valor de la potencia este, es a cero. Por tanto, cuando x es a menos infinito, entonces a elevada a la x es cero. Y si a está entre 0 y 1, ocurre lo contrario, que en el caso anterior es x va a más infinito, entonces a elevada al x es igual a 0. Bueno, continuamos con las características de la función logarítmica. Como acá lo dice, la función logarítmica es una función del tipo fx igual al log del logaritmo con una base de a elevada a x, siendo a mayor a 0 y a diferente a 1. El dominio de una función logarítmica son los números reales positivos. Acá dice 0 mayor a infinito y m de imagen igual a números reales. Al igual que la función exponencial, la función logarítmica siempre va a tener funciones continuas. Después, si a es mayor a 1, la función es creciente. Como ya les había dicho, creciente, crece. Y si a está entre 0 y 1, la función decrece, ¿ok? O sea, baja. Son convexas si a es mayor a 1 y son cóncavas si a está entre 0 y 1, ¿ok? Si a es mayor a 1, cuando x va hacia 0 positivo, entonces el logaritmo con base a la x es igual a menos infinito. Si a está entre 0 y 1, cuando x sea 0 positivo, entonces el logaritmo de base a la x tendrá un infinito positivo, o sea que va a ser siempre positivo. Algo muy importante de las funciones logarítmicas, de la función logarítmica, es que no existen logaritmos de números negativos. Bueno, otro dato que quiero que tengan presente es que los valores de x son números reales positivos, o sea, R mayúscula y al lado superior derecho un más. Y los valores de y son todos los números reales, o sea, solamente la letra R mayúscula y ya, sin más ni nada. Y el eje y es asíntota de la curva que describe la función logarítmica, pues se acerca cada vez más a él sin llegar a tocarlo. Y eso es todo. Con esto culminamos las características de las funciones logarítmicas y exponenciales. Gracias. Las leyes de los logaritmos. Estaremos diciendo que un logaritmo común es aquel que tiene como base el número 10. Por ejemplo, logaritmo de base 10 de x va a ser lo mismo que si escribamos solo logaritmo de x. X puede ser cualquier número. También una ley de logaritmos es que si la base es lo mismo que cualquier número que queramos conseguir, nos va a dar 1. Por ejemplo, aquí el logaritmo de base 10 de 10 nos va a dar 1. Pero si pusiéramos logaritmo de base 3 de 3 nos va a dar 1, base 7 de 7 nos va a dar 1, base 1.000.000 de 1.000.000 nos va a dar 1. Un logaritmo natural es el que tiene como base e. Un logaritmo de base e de x es lo mismo que escribir ln de x. Ahora, un logaritmo de base a de m por n va a ser lo mismo que un logaritmo de base a de m más logaritmo de base a n. A va a ser cualquier número que queramos poner a la base, ya sea 2, un 3, un 7, 1.000.000, 10 millones, cualquier número que queramos. M va a ser cualquier número también y n también cualquier número que queramos poner. También pudimos haber puesto logaritmo de x
de base x de a por b es exactamente lo mismo, pero esta es una forma de ponerlo como en una fórmula general para como poder nada más sustituir los datos después. Luego un logaritmo de base a de m sobre n, esta es una división, va a dar lo mismo que un logaritmo de base a m menos un logaritmo de base a de n. Entonces, si se multiplica, se va a resolver, bueno, va a ser lo mismo que si se sumara, y si se divide, nos va a dar lo mismo que si se restara. Luego tenemos logaritmo de base a m con exponente c. Aquí c también puede ser cualquier número que nosotros elijamos o que nos dé un problema. La forma en la que se va a resolver esto es que c ya no va a ser el exponente de m, c se va a convertir en un número que va a multiplicar a todo el logaritmo el logaritmo de base a m. Entonces, si c en nuestro logaritmo fuera un exponente 3, en vez de ser 3, sería como un logaritmo de base a m, sería todo eso multiplicado por el 3 que era un exponente antes. Para saber que nuestro procedimiento está correcto, es que el resultado que nos dé del lado izquierdo del igual nos tiene que dar ese mismo resultado del lado derecho del igual. Entonces, lo de la multiplicación nos tiene que ser lo mismo que lo de una suma, lo de una división lo mismo que una resta, y lo del exponente nos tiene que dar lo mismo como si eso estuviera multiplicando a todo el logaritmo. Bueno, en este video yo les voy a explicar 3 ejemplos de resolución de ecuaciones. Y es cómo hacerlas, porque aunque tengamos muchos tipos de ecuaciones, hay unas un poco más importantes que otras. Para poder resolver nuestra ecuación, hay que tener en cuenta que para resolverla hay que despejar nuestra incógnita. O sea, debemos transformar nuestra ecuación en otra equivalente, utilizando los teoremas y potencias que ya conocemos. Tenemos que despejar para poder encontrar el resultado, porque despejar es la forma más sencilla de poder encontrar más rápidamente el resultado y comprobar que ese es mejor. Bueno, como dije, existen diferentes tipos de ecuaciones, y en este caso yo les voy a explicar 3 de las más importantes. En primer lugar tenemos una ecuación que es de tercer grado o cúbica. Es una ecuación cuya incógnita está elevada al cubo y se escribe canónicamente como ax elevado al cubo más bx elevado al cuadrado más cx más d es igual a 0. Para poder resolverla tenemos que resolverla con la regla de Ruffini, que consta de 3 sencillos pasos. 1. Hacer una lista de todas las posibles raíces con el teorema de raíces racionales. 2. Utilizar la división sintética para probar las posibles raíces. Y si en una de los residuos nos sale 0, esa es una raíz. Y 3. Repetir el paso 1 y 2 para que cuando lleguemos al cociente y este sea de elevado al cuadrado, usemos la fórmula general o factoricemos para poder encontrar el resultado. El siguiente ejemplo son ecuaciones exponenciales, cuya fórmula es a exponente x igual a b. Una ecuación exponencial es aquella en la que aparecen exponenciales, cuyos exponentes son expresiones en las que aparece la siguiente incógnita, que es x. Un ejemplo es 3 exponente x igual a 27. Podemos utilizar el 27 como potencia de 3 exponente 3 igual a 27. La ecuación sería escrita de manera 3 exponente x igual a 3 exponente 3. Para que sea correcto, ambos deben tener la misma base. Por lo tanto, nuestro resultado debería ser x igual a 3. Como podemos ver, es mucho más sencilla de seguir que la anterior. El tercer ejemplo son ecuaciones logarítmicas, que son aquellas cuya incógnita o incógnitas se encuentran de un logaritmo. Log es la abreviación de logaritmo. Ejemplo, log, abro paréntesis, x más 6, cierro paréntesis, igual a 1 más log, abro paréntesis, x menos 3, cierro paréntesis. Un pequeño recordatorio, log representa al logaritmo neperiano y log 10 representa al logaritmo decimal.
A continuación les voy a poner unos pequeños ejemplos con ejercicios sobre cómo resolver todas esas ecuaciones que hemos visto hasta ahora. Bueno, comenzaremos con una ecuación de tercer grado para mostrarles cómo aplicar la técnica de Ruffini. La siguiente ecuación que utilizaremos será x elevado a la quinta menos 2x elevado a la cuarta menos 10x elevado al cubo menos 20, más 20x elevado al cuadrado más 9x menos 18. Nuestro primer paso será hacer una lista de todas las posibles raíces con el teorema de las raíces racionales. En este caso, encontraremos las posibles raíces de nuestro término independiente que es 18. Como podemos ver, son 1, 2, 3, 6 y 18 sus posibles raíces, las cuales dividiremos entre más 1. Y todo lo que nos dé esto será el resultado de las posibles raíces que podemos utilizar. Luego bajaremos la primera raíz, que es más 1, y colocaremos nuestros números que ya tenemos de cuáles son de las ecuaciones. Primero tenemos que bajar, como vemos, el más 1. Entonces, vamos a multiplicar en diagonal. Más 1 por un más 1 es igual a más 1. Lo colocamos bajo menos 2 y nos va a dar resultado menos 1. Y como podemos ver, todo lo que nos está dando es nuestro resultado. Y como nos da de residuo 0, x es igual a una raíz. Entonces tenemos que factorizar para tener que reducirlo hasta que sea un término al cuadrado. Podemos ver que si bajamos la siguiente raíz, que es menos 1, y le resolvemos con nuestros anteriores resultados, este también va a ser una raíz, y este se reduce hasta el cubo. El siguiente término que vamos a usar es el 2, y con los resultados que nos dio del menos 1. Como podemos ver, ya que también es una raíz porque nos dio residuo 0, podemos ya reducir hasta el término cuadrado, lo cual quiere decir que podemos sacar nuestro resultado, que en este caso es x menos 1, x más 1, x menos 2, x más 3 y x menos 3. Bueno, nuestro siguiente ejemplo es una ecuación exponencial, que en este caso utilizaremos 2 exponente x más 2 igual a 16. En nuestro ejemplo, 16 es una potencia del número 2. Nuestro primer paso será escribir nuestra ecuación de la siguiente manera. 2 exponente x más 2 igual a 4. ¿Por qué 4? Porque es una potencia de 2 y también es un múltiplo de 16. Y luego tendremos que igualar nuestros exponentes. X más 2 igual a 4. Pasamos como x igual a 4 menos 2, que nos da 2. Podemos deducir que nuestra solución de esta ecuación es x igual a 2. Nuestro siguiente ejercicio será una ecuación logarítmica, que en este caso es log x más 6 igual a log 2x menos 1. Lo primero que haremos será igualar a 0 y representarlo luego como y log paréntesis x más 6 menos log paréntesis 2x más 1. El valor de x del punto de corte de la gráfica obtenida del eje x es la selección de la secuencia. En nuestro caso es x menos 7, x igual a 7. Hay una recta que corta el eje x con x igual a 7 y se representa como x más 6 paréntesis 2x menos 1. Y esto nos ayuda a comprobar que nuestro método es el correcto.